Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el placer de tener al profesor Marcos Fernández. Bienvenido, Marcos. El profesor Marcos estudió economía en la Universidad de Cantabria, luego sacó su maestría en la Pompeu Fabra y regresó a hacer su doctorado en la Universidad de Cantabria. Ahora es profesor titular y es coordinador del programa de maestría en esa universidad. Hoy nos va a hablar sobre la relación entre el uso de nuevas tecnologías y los resultados educativos. Súper interesante. Muchas gracias por venir a compartir tus investigaciones con nosotros y el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, para mí un placer estar aquí en un país tan bonito, en un campus tan bonito y muchas gracias por la presentación y por la invitación para poder exponer este trabajo. Efectivamente voy a hablar de la relación entre tecnología y educación, tecnología y resultados educativos, con este añadido de factores condicionantes, en el cual, bueno, pues la respuesta, como muchas veces en economía, va a ser depende y vamos a ver de qué va a depender. Esta es la estructura de la presentación. Comenzaré con una introducción y una pequeña exposición de la revisión de la literatura sobre este tema. Y después abordaré la explicación de 3 trabajos relacionados con esta misma línea. Uso de tecnología y resultados educativos por comunidades autónomas españolas. Veremos diferencias entre asignaturas, que es lo que acabaremos encontrando ahí. No era lo que necesariamente buscábamos. Tecnología y resultados educativos, diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo. Mientras el primero de los trabajos está hecho en colaboración con Gregorio Jiménez de la Universidad de Zaragoza y Jorge Calero de la Universidad de Barcelona, el segundo está hecho en colaboración también con Gregorio Jiménez y con un investigador que conocéis muy bien, que es Luis Vargas de la Universidad de Costa Rica. Y el tercero de los trabajos, tecnología y educación, diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales. Un tema muy importante en España y, por lo que voy conociendo de Costa Rica, también un tema importante. Y por último, pues unas pequeñas conclusiones generales, aunque ya digo, es una línea de investigación que sigue abierta y seguiremos trabajando en el tema. Punto de partida, ¿de dónde surge la preocupación por esta línea? Sabemos que educación y tecnología son 2 factores que, si decimos por separado, son claves para el crecimiento, para el desarrollo. Le prestamos mucha atención los economistas. ¿Qué pasa cuando los juntamos? Educación y tecnología a la vez. En este caso, uso de la tecnología en la educación. Bueno, hemos visto una gran apuesta por incrementar el uso de la tecnología en la docencia. Ya antes del COVID veíamos la tendencia. Con el COVID ha sido obligado. Los gestores educativos y los políticos parece que lo ven con optimismo. Un optimismo que a veces puede estar visto como infundado. Un optimismo parece por naturaleza. Hemos hecho una inversión en dotar de tecnología tal centro educativo. Ni me cuestiono, ya me planteo que es una gran inversión que va a ser positiva. Pero la academia, los resultados científicos, lo ponen un poco en duda. Desde luego no está claro que usar más tecnología sea bueno para los resultados educativos. Vamos a tener un poco de evidencia mixta, pero desde luego tenemos la pregunta abierta. Y esa es la pregunta un poco de partida. ¿Es bueno incrementar el uso de TIC, de tecnologías, para los resultados educativos? ¿Ayuda a que mejoren? Esa es un poco la pregunta de partida. Viendo la literatura, motivos para pensar una cosa y motivos para pensar la contraria. Esto es muy interesante porque nos motiva la pregunta de investigación. ¿Es bueno o es malo la tecnología para los resultados educativos? Pues seguramente las 2 cosas. Es bueno por una serie de motivos y es malo por otra serie de motivos. ¿Por qué puede ser bueno la tecnología? Los que somos docentes también lo podemos saber con nuestra experiencia, ¿no? Los que hemos sido estudiantes también podemos basarnos en la experiencia en aquel momento. Tener tecnología nos permite tener más información. Puedo visitar un museo a través de una tecnología, puedo conocer un mapa a través de una tecnología. Favorece un mayor abanico de recursos para el aprendizaje. Segundo, facilita, y esto puede ser interesante en determinados contextos, que el profesor haga un seguimiento individualizado del estudiante. Entonces tenemos un grupo de estudiantes en la docencia tradicional
Pero bueno, vemos ahí el grupo. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento más exacto de cómo va avanzando, cómo va progresando cada uno, qué carencias tiene? La tecnología nos puede ayudar. Puede incrementar la flexibilidad y la autonomía de los estudiantes. Oye, tienes este material, por ejemplo, en cuanto a horario, prepáratelo cuando quieras, en tu casa. Te dejo ahí el material, te dejo ahí, ¿no? Puede favorecer esa flexibilidad y esa autonomía de los estudiantes. Y puede servirnos para mejorar los materiales docentes, hacerlos más atractivos, más interactivos, ¿no? En lugar de unos apuntes, bueno, pues que puedan ser más aburridos para el estudiante, favorecerle recursos que puedan ser. Nosotros ahora estamos preparando una asignatura de política económica europea, un escape room. Bueno, junto con otra gente que es muy creativa, yo un poco pongo las preguntas, pero vamos a hacer el escape room para, bueno, que aprendan sobre políticas europeas. Inconvenientes, una muy obvia, la distracción. Aquí tenemos un gran debate en España, imagino que aquí también. Hoy día tenemos un elemento distractor infinito, que es sacar un teléfono móvil o un ordenador y ahí me puedo entretener a mirar cualquier cosa y uno desconecta. Lo saco por un minuto, voy a consultar mi WhatsApp y al final accedo a las noticias, accedo a las redes sociales y esto con los estudiantes, ¿no? Yo es el primer año que en mis asignaturas he prohibido el uso del móvil. Vamos, prohibido. No usan el móvil. Hasta ahora, bueno, lo lidiaba un poco, digo, pueden usarlo, si veo que alguien está muy distraído, igual le llamo la atención. Ya este año, hablándolo con otros compañeros, digo, no. No porque, aunque confíes en la buena voluntad, uno se pierde. Entonces, este elemento distractor es muy importante. Pero hay otros posibles elementos negativos. La tecnología puede restringir la creatividad de los estudiantes. Al final, que todo esté muy pautado con un software, por ejemplo, para hacer un ejercicio, bueno, la creatividad, un poco dejar más margen, puede ser interesante. Importante también, lo hemos visto con el COVID mucho, restringe la interacción humana. Hay algo que estar hoy aquí, impartir este seminario, vernos presencialmente, hacer una pregunta, conversar después, hay un intangible ahí que ayuda al intercambio de ideas, ¿no? Y lo mismo en las clases. Los que habéis sufrido las clases online lo sabéis muy bien, ¿no? Los que lo hemos sufrido. Te perdí algo por el perder interacción humana, ¿no? Y luego otro motivo es que, vale, tecnología, pero hace falta que los docentes tengamos la capacidad, que estemos organizados, que tengamos los materiales adecuados para garantizar un uso efectivo de las tecnologías y no siempre lo hay. Entonces, al final tenemos unos elementos positivos y unos elementos negativos de usar las TIC en la docencia. Todos ellos existen. ¿Cuál pesa más? Dependerá del contexto. Y esto es lo que nos dicen estos autores, que para nosotros ha sido muy inspirador. Existen los dos tipos. La tecnología no es buena o mala, es las dos cosas a la vez. Tiene efectos positivos y efectos negativos. En unos contextos pueden predominar estos tipos de efectos, pesar más, y en otros contextos, en otros casos, pueden pesar más estos otros. Es lo que estos autores, por ejemplo, hablan de, depende de la actividad. Bueno, es que tecnología ¿para qué? ¿Para qué actividad? Entonces eso nos inspira a nosotros un poco en lo que vamos a hacer. Una pequeña revisión de la literatura. ¿Qué sabemos sobre los efectos de la tecnología? Hay dos aproximaciones. Una son estudios experimentales o cuasi experimentales. Ventaja, permiten detectar o aproximarse a efectos causales del impacto de la tecnología en los resultados educativos. ¿Qué sabemos? La mayor parte de los trabajos se encuentran en efectos no significativos. Usar tecnología ni empeora ni mejora significativamente los resultados educativos. Algunos trabajos incluso encuentran efectos negativos. Usar tecnología empeoró resultados educativos en determinados contextos. Sí que tenemos trabajos que un poco en la línea de lo que comentaba anteriormente, dicen que dependiendo del uso de las tecnologías, los efectos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, este trabajo de Comi y coautores depende de si lo usamos las tecnologías para comunicarnos o si usamos un software específico. O sea, diferencian por el uso de la tecnología. Incluso hay trabajos que encuentran efectos positivos de las tecnologías en determinados contextos. Por ejemplo, este trabajo, tecnologías usadas para la instrucción individualizada. Damos las clases y además, como extra individualizado, usamos una herramienta tecnológica. Eso funcionó bien. O este otro trabajo como herramienta opcional para actividades en casa, que no sustituyen a la docencia en la clase, pero lo complementan. Ahí encuentran resultados positivos. ¿Limitación o hándicap de este tipo de trabajos? Lo positivo, recuerdo, es que permiten hablar de causalidad, pero la validez externa es limitada
y la comparabilidad también. Es decir, cada uno de estos estudios se basa en una forma de medir la tecnología, en una forma de medir los resultados educativos, en un contexto, un país, una región, a veces incluso son a pequeña escala, en un colegio, en un instituto. Entonces es difícil comparar. Cuando presentamos esto, claro, me dice, bueno, pero entonces ¿qué? ¿No? Pero entonces ¿qué? Tienes un poco de todo, pero entonces ¿qué? ¿Esto es bueno, es malo? Nos cuesta saber porque, claro, cada estudio lo enfoca de forma distinta. El otro enfoque, la otra posibilidad es estudiar esto a partir de grandes encuestas internacionales, por ejemplo PISA, que hemos trabajado mucho, ¿no? PISA, o PILS, TIMSS. Ventaja, pues empiezo por la ventaja que son resultados comparables internacionalmente. Yo puedo estudiarlo para Costa Rica, para España, para 44 países, como hacemos en uno de los trabajos, y compararlo para todos ellos. Y también es fácil la replicabilidad, es decir, alguno de estos estudios que yo tengo solo para España, pues lo podría hacer alguien un estudio similar para Costa Rica, por ejemplo, replicarlo, las variables son las mismas para todo PISA, podemos comparar el resultado. Inconveniente, es difícil hablar de causalidad a partir de datos de PISA, sobre todo cuando trabajamos con la sección cruzada. Entonces lo que vamos a hablar aquí es de correlaciones. Ahora comento por qué. ¿Qué encuentran los resultados de PISA? Primero, siempre hablando de correlaciones, que existan TIC, que haya disponibilidad de tecnologías, correlación positiva con los resultados educativos. Hablo de que haya TIC en el centro, ¿no? Que se use tecnología, en cambio, correlación negativa. Esto puede ser porque el uso de tecnología es malo, perjudica los resultados educativos, o porque le estamos dando tecnología a los estudiantes con más dificultades, a los grupos en peor situación de partida, ¿vale? Entonces, eso no lo sabemos. Son evidencia correlacional, pero no podemos hablar de causalidad. Este resultado negativo incluso más fuerte cuando hablamos de la tecnología, el uso de tecnología en la escuela, en el colegio, que si hablamos del uso de tecnología en el hogar. Ahí se diluye un poco más. Sí hay una correlación positiva muy intensa entre actitudes de los estudiantes con la tecnología, experiencia previa con la tecnología y resultados educativos. Pero este es un resultado también delicado hablar de causalidad aquí. Seguramente aquí lo que hay es que los que tienen más experiencia pues son también los que por otro motivo están más motivados, o son más inteligentes, o más brillantes, o tienen un background familiar más positivo para sus resultados educativos. Punto en común. Otro punto en común es que también hay varios autores ya que están insistiendo en que relación entre TIC y resultados depende del tipo de uso de las TIC. Por ejemplo, este trabajo que dice depende, dice se usa para un juego o para una actividad colaborativa. Curiosamente, para un juego funciona positivamente. Seguramente lo convierte más atractivo el aprendizaje. En cambio, para actividades colaborativas funciona negativamente, o se correlaciona al menos negativamente. O sea, ahí se pierde la interacción humana, seguramente, que comentábamos que era. Como digo, la limitación de estos estudios, una limitación importante, no es que los invalide, pero tenemos claro que tenemos que hablar de correlación, porque puede haber otros factores no observables, como bien saben, pues a lo mejor estamos hablando de la inteligencia, la motivación, la destreza, que no la estamos midiendo y está influyendo a la vez en el uso de TIC y en los resultados educativos. Con lo cual, por ahí tenemos que hablar de correlaciones. Paso ya a hablar de los tres trabajos, un poco con este background, qué hacemos en cada uno de estos tres trabajos. El primero, ya digo, es un trabajo junto con Gregorio Jiménez de Zaragoza y Jorge Calero de Barcelona, en el cual estudiamos el uso de tecnología y los resultados educativos en las comunidades autónomas españolas. Ahora voy a explicar por qué en las comunidades autónomas españolas. Está publicado en la revista Computers and Education, que es la revista de mayor impacto en el campo de la educación, también tocando mucho temas de tecnología y educación. También un trabajo que ha sido muy citado, a pesar de que solo tiene 4 años. Yo creo que porque el resultado, ahora os comentaré, no quiero hacer spoiler del resultado, pero yo creo que el resultado es muy, bueno, a veces pasa, ¿no? Un trabajo recibe muchas citas, por eso, ¿no? El resultado se habla muy bien de él, o se resume muy bien en una línea. ¿Cuál es la pregunta que hacemos en este trabajo? Bueno, por introducir lo que son las comunidades autónomas españolas. A nivel de educación es como tener 17 estados distintos dentro de España, porque cada comunidad autónoma gestiona las políticas educativas, tiene total autonomía. Entonces, lo que queremos ver es, en este caso,
Hay comunidades que han apostado más por las TIC que otras. Queremos ver si las comunidades que más han incrementado el uso de las TIC han mejorado también más sus resultados educativos. Utilizamos, y eso es algo también bastante novedoso, decía que una limitación de PISA es que al ser datos de sección cruzada es difícil poder estudiar o poder hablar de impacto causal. Bueno, aquí un poco para tratar de lidiar con esto, utilizamos 3 oleadas de PISA, 2009, 2012 y 2015. PISA son siempre resultados educativos y características, hay muchísima información en PISA, para estudiantes de 15 años, hablamos de la educación secundaria básica, en España hay institutos, se llama, pero bueno, es educación secundaria básica. Y ya digo, las comunidades autónomas españolas, que, y aquí es una anécdota, lo fuimos descubriendo con el tiempo, que era un caso único de estudio. Empezamos trabajando por España porque era un poco nuestra realidad más cercana. Pero con el tiempo descubrimos que España tenía 3 características que hacían que este estudio fuera muy viable. Primero, las comunidades autónomas, como decía, son totalmente autónomas para decidir cualquier cosa, no cualquier cosa, pero gran mayoría de cosas en relación a las políticas educativas y en concreto cuánta TIC, cuántas tecnologías meten en el aula y cuánto se usa. Tenemos grandes diferencias entre ellas. Y ese sería un poco el segundo punto, hay mucha variabilidad y eso nos da juego también para el análisis. Hay comunidades, ahora voy a poner ejemplos, que han apostado mucho más por el uso de TIC. Incluso en el corto periodo de entre 2009 y 2015 vemos cambios muy importantes en algunas de ellas y en cambio otras que van en un sentido contrario. Y tercero, PISA ofrece datos representativos a nivel de la población de los estudiantes de cada comunidad autónoma. O sea, podemos extrapolar la muestra de PISA para cada una de las comunidades autónomas a la población de estudiantes de 15 años de esas comunidades autónomas. Lo que descubrimos es que estas 3 cosas que nos parecían interesantes, España es el único país con datos de PISA, al menos en esas oleadas de 9, 12 y 15, que los cumplía. ¿Vale? Entonces, tenemos información a nivel regional, tenemos variabilidad a nivel regional y las regiones tienen capacidad para implantar políticas distintas. Entonces, en nuestro estudio, la variable dependiente, los resultados educativos en matemáticas, en lectura y en ciencias. Muy importante para este estudio, tenemos que centrarnos en variables que sean igual en PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015. Por suerte, en ese momento, el grueso de las variables que necesitábamos eran homogéneas en estas 3 oleadas de PISA. Por ejemplo, PISA 2022 ha cambiado la forma de medir la tecnología. Entonces, esto nos limitaría ahora mismo si hubiéramos querido extender el estudio a PISA 2022. Variables dependientes, los resultados educativos en estas 3 áreas. La variable independiente clave para nosotros es el uso de las tecnologías. Recordad que es uso de tecnología en el centro, no en casa, no fuera del centro, sino en el centro. ¿Vale? Es una variable que PISA nos da a nivel estudiante. Cada individuo sabemos cuál es el uso de tecnología que está haciendo en el centro. Variable a nivel estudiante. Lo que hace PISA, o lo que hacía en ese momento, porque ahora lo ha cambiado, es preguntar a cada estudiante con qué frecuencia usaban un ordenador para 9 actividades distintas. La frecuencia puede ser nunca o casi nunca, 1 o 2 veces al mes, 1 o 2 veces a la semana, casi todos los días o todos los días. Y las actividades eran estas 9, chatear online, utilizar el correo electrónico, navegar por internet, descargar o ver material en la web, poner trabajos en la web del centro, realizar simulaciones o prácticas, hacer tareas o trabajos en grupo o comunicarse. ¿Vale? Esta es la información que nos da. PISA lo que hace es toda esta información de cada estudiante la agrega en un índice que es el índice de uso de TIC en las escuelas. Lo estandariza de tal forma que ese índice se interpreta como un 0 significa estoy exactamente en la media de la OCDE y a partir de ahí valores positivos, uso más tecnología que lo que hace un estudiante en la media de la OCDE, menos de 0, valores negativos, uso menos tecnología que la media de la OCDE. Importante eso, que el método para calcular este índice es el mismo en las 3 oleadas de PISA y eso nos permite usar esta información para las 3 oleadas. Y muy importante también para tratar de evitar o mitigar esa endogeneidad, aunque la variable está a nivel estudiante, nosotros lo que vamos a trabajar en este estudio es con la media por comunidades autónomas. Nosotros calculamos el promedio de uso de TIC para todos los estudiantes de
cada una de las comunidades autónomas. ¿Recuerdo? Sí. La media va cambiando para cada año, me imagino. Efectivamente. Efectivamente. Y esa pregunta va perfecto para esto que iba a explicar, para ilustrar este ejemplo. Esa media va cambiando y es importante cómo la interpretamos, porque es en relación a la media de la comunidad autónoma, en relación a la media de la OCDE. Efectivamente, esto es muy importante, ¿no? Aquí tenemos el dato de cada una de las comunidades autónomas en cada uno de los 3 años. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Tengo 4 ejemplos. Cataluña, este valor de 0,287 significa que en 2009 ya Cataluña usaba más las TIC, o en Cataluña los estudiantes usaban más las TIC que en la media de la OCDE. El valor ha ido en aumento, bueno, primero muy en aumento y luego cayó un poco, pero si comparo 2009 con 2015, esto significa que no solo en 2015 el uso de tecnología en Cataluña ha crecido, sino que ha crecido más que lo que lo ha hecho en la media de la OCDE. Por eso el valor se ha despegado del cero. En el País Vasco, por ejemplo, en 2009, el uso de TIC era muy similar a la media de la OCDE. Suponemos que en la media de la OCDE ha crecido. El valor positivo en 2015 significa que en el País Vasco ha crecido más que en la media de la OCDE. El caso opuesto sería Castilla y León. Ya en 2009 el uso de TIC era inferior a la media de la OCDE. Aquí tenemos un valor más bajo, significa, seguramente ha crecido el uso de TIC, pero ha crecido menos que la media de la OCDE. Se ha alejado de la media de la OCDE. En Andalucía, en 2009, el uso de TIC era algo mayor que la media de la OCDE y en 2015, en cambio, es inferior a la media de la OCDE. Así es como interpretamos esta variable, que ya digo, para nosotros es clave porque es un poco lo que nos va a permitir ver el efecto sobre los resultados educativos. Bueno, aquí simplemente tenemos las muestras para cada comunidad autónoma en cada uno de los años. Decir que necesitamos tener una muestra identificable, es decir, que sepamos a qué comunidad pertenece cada estudiante en las 3 oleadas de PISA. Y hay comunidades que en 2009 están, pero no sabemos que el estudiante pertenece a ella. Y lo mismo en 2012. Estas se nos caen del análisis. O sea, al final nos tenemos que quedar con 13 comunidades autónomas y una muestra de 61.000 estudiantes. La muestra es, en términos individuales, muy amplia. Variable dependiente, los resultados educativos. Variable independiente clave, el uso de TIC en las escuelas medida a nivel comunidad autónoma. Y luego las variables de control pues son las habituales en estudios en PISA. Variables un poco características de los estudiantes y características de los centros educativos. Sí que una limitación que tenemos es que tienen que ser las variables habituales en PISA, pero que estén medidas por igual en las 3 oleadas de PISA, que no siempre lo hay, ¿no? Pues el género, la edad, que son estudiantes de 15 años, pero hay diferencia de meses entre ellos, entonces eso también lo medimos. El país de nacimiento, el background sociocultural del hogar, número de libros del hogar, que eso funciona muy bien en PISA para explicar los resultados en la ocupación de los padres, en la educación de los padres, las tecnologías que el estudiante tiene en casa. Características del centro, si es público o es privado, si es un centro rural o urbano, la autonomía del centro, el ambiente que hay en el centro en términos de estudiantes que faltan a clase, el peer effect, es decir, el estatus socioeconómico de los compañeros y, bueno, este indicador que decía al final, el uso de las tecnologías. Lo que hacemos es estimar un modelo jerárquico multinivel que en PISA se usa mucho porque tenemos datos de estudiantes que pertenecen a un centro educativo que a su vez pertenece a una comunidad autónoma. Los estudiantes de un mismo centro educativo se parecen entre sí o tienen una serie de patrones comunes entre sí y los centros educativos de una comunidad autónoma también tienen una serie de elementos comunes. Entonces, para capturar esto, para lidiar con esto estadísticamente, pues se suelen usar los modelos multinivel, que tienen, bueno, pues la variable dependiente serían los resultados en PISA, variables de control a nivel estudiante, variables de control a nivel centro educativo y el uso de tecnología, que ya digo lo medimos a nivel comunidad autónoma, con una parte de las estimaciones que son efectos fijos y otra que son específicas para cada escuela y específicas para comunidad autónoma. Eso sería un modelo multinivel con 3 niveles: estudiante, escuela y centro educativo. Resultados. Pues bueno, aunque tenemos todas las variables, me voy a centrar solo en esta. El resto de resultados, bueno, son PISA al final, como hay muchos trabajos que utilizan PISA y además estadísticamente es una fuente muy sólida,
los resultados no te dan sorpresas. Por ejemplo, un resultado muy conocido en PISA es que los hombres tienen mejores resultados en matemáticas y en ciencias y en cambio las mujeres tienen mejores resultados en lectura. Esto nos va a salir en PISA muy frecuente, vamos, siempre, cualquier estudio. Y así el resto de estudios. Pero ¿dónde va la novedad de nuestro trabajo? Aquí, ¿no? El uso de la tecnología en cada comunidad autónoma. Matemáticas, este coeficiente es positivo, pero estadísticamente no es significativo. Un p-valor muy elevado y un estadístico t muy reducido. Por tanto, en matemáticas, el uso de tecnología no se relaciona significativamente con los resultados educativos. En lectura, aunque el valor del coeficiente es un poco más alto, sigue sin ser, se queda cerca de una mínima significatividad, pero no llega a ser significativo, un poco la conclusión es la misma, no encontramos que llega a tener un efecto significativo el mayor uso de TIC. Y donde sí que encontramos un resultado claramente significativo es en ciencias. En ciencias, un mayor uso de TIC en la comunidad autónoma se relaciona positivamente con los resultados educativos. Es decir, las comunidades autónomas que más han incrementado su uso de TIC han mejorado más sus resultados en ciencias, pero no en matemáticas y no en lectura. Con lo cual aquí encontramos una evidencia interesante que a priori no habíamos esperado, pero luego cuando tenemos este resultado lo trabajamos mucho, porque además la revista nos pide trabajar mucho esto, ¿no? Por ahí nos inspira también, lo relacionamos con la literatura y nos inspira para futuros trabajos. Sí. Ahí, por eso era la pregunta anterior, no es que es más tecnología hace que salgan, es más uso de la tecnología en relación al promedio de la OECD hace que... Ajá, ajá. ¿verdad? Más cambio en el uso de la tecnología en relación al promedio de la OCDE. O sea, los que más, por ejemplo, aquí lo podríamos ver, ¿no? El País Vasco, Cataluña, en estos 6 años han incrementado su uso de la tecnología. ¿No? Vemos la variación. La variación. Y también eso se relacionaría, por tanto, con una mejora de los resultados educativos en ciencias, pero no en las otras dos disciplinas, ¿no? Lo cual nos da que pensar, oye, algo pasa en ciencias que no pasa en las otras. Y como somos docentes o tenemos una experiencia con la didáctica, es lógico pensar que en ciencias poder conocer cómo funciona un volcán utilizando un vídeo, pues puede ser más efectivo que enseñar a leer utilizando también un recurso, un ordenador o un software o incluso matemáticas, ¿no? Entonces, el resultado un poco que tenemos es este, ¿eh? Estimamos el impacto del uso de las TIC sobre los resultados educativos. Entonces, un poco la contribución de este trabajo es que usamos una encuesta comparable internacionalmente para España, pero que en un momento dado que haya otro país que ofrezca datos desagregados a nivel territorial, también se podría replicar un trabajo de este tipo. Y que podemos hablar de un impacto, más allá de las relaciones observacionales o correlacionales. Que ese impacto difiere en función del uso, bueno, relacionado con los trabajos que encuentran en función del uso, difiere entre asignaturas. En ciencias sí, en matemáticas y en lectura no. Y esto va en línea con otros trabajos que con un enfoque experimental también han encontrado diferencias entre asignaturas. O sea, no es lo mismo la tecnología sí, tecnología o no, depende. Y entre otras cosas, depende de la asignatura. Y eso se relaciona con este trabajo que dice, depende del uso, depende de para qué. También está relacionado. De ahí la conclusión a la que llegamos o la recomendación a la que llegamos, en ese momento que todavía el uso de las tecnologías era algo incipiente, ahora ya empezamos a entender un poco más esto. Tecnología sí, tecnología no, depende y hay que evaluarlo. ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cuál va a ser la asignatura? ¿Para qué se van a usar las tecnologías? Y en función de eso, la tecnología puede ser buena o la tecnología puede ser neutral o incluso puede ser mala. El segundo de los trabajos. Sí, 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 sí. No, gracias. ¿Y qué pasa con, o sea, crece ¿Con? con el promedio de la OECD en esos 3 periodos? Claro, a partir de esta variable no podemos saberlo, pero crece, claro. Crece porque se va cada vez en estos 6 años, del 9 al 15, se ha ido incrementando, en la mayoría de casos, el uso de tecnologías.
información desagregada para cada uno de los tareas. Sí, sí, no la tenemos en el trabajo, pero se podría extraer, se podría hacer un análisis descriptivo. Este comentario es muy interesante y de hecho en el tercero de los trabajos que voy a presentar hacemos un análisis descriptivo, el de urbano-rural, para ver un poquitín las tripas de esta información. En este trabajo no lo llegamos a hacer. Porque es que lo que estábamos, perdón, lo que estábamos hablando ahora es que se utiliza el cambio en las tecnologías y ese cambio es el que no se nota un resultado sobre matemática ni lectura. La pregunta es, o sea, antes de, o sea, la base de tecnología que se estaba utilizando daba resultado. Y será eso el hecho, o sea, eso sumará al hecho de que no hay cambio, por esto que ya se estaba utilizando de la manera en la cual había alcanzado su máximo de potencial. Porque es que parecería que el uso de la tecnología ni en matemática ni en lectura generan resultados positivos, pero es que solo el cambio, o sea, tener más tecnología. Sobre el cambio de la tecnología, sobre el cambio de los resultados también. Exacto. Es variación sobre variación. Exacto, pero no sobre el uso por sí mismo de la tecnología existente eh, para la materia. No sé si logro explicarme. O sea, hay una base Ajá. en la cual la tecnología probablemente sí ayuda. Lo que no logran determinar es que un aumento tenga un rendimiento creciente, Claro. ¿verdad? Sí, lo encuentro. Claro, sí, nosotros estamos mirando variación sobre variación, pero efectivamente el stock puede estar dando lugar a estar mejor de partida. Sí, sí. Aunque curiosamente con PISA, la correlación, y ahora lo vamos a ver, la correlación entre uso de tecnología y resultados educativos es negativa, lo cual no quiere decir que la tecnología esté siendo mala, puede ser una explicación, puede tener un efecto, un impacto negativo. Puede ser también que en promedio se está dando la tecnología a estudiantes con más dificultades, a grupos con peores resultados. A partir de PISA es difícil identificar cuál de los dos motivos, o los dos, está ocurriendo. Pero sí un efecto un tanto sorpresivo que uno se encuentra. Luego ya cuando tiene experiencia en PISA ya no es tan sorpresivo, pero a priori choca un poco, es que hay una correlación negativa cuando hablamos de stocks, ¿no? Nivel de tecnología y nivel de resultados. La correlación es negativa en PISA. Pero ya digo, no necesariamente eso significa que la tecnología está siendo mal. Igual es que tengo dos grupos y meto tecnología para reforzar al peor de los grupos y entonces, claro, ahí me sale la correlación negativa. Sí. Ajá. Bueno, era una preguntita en las notas de PISA, porque bueno, no sé, yo sé que aquí en Costa Rica se hacen, digamos, matemática en una oleada, ciencias en otra, o sea, en diferentes momentos en el tiempo. No sé si ustedes tenían, no, esa parte no me quedó clara, si tenían los resultados de mate, ciencias en el mismo momento, Sí, o sea, se evalúan las tres materias en el mismo momento. a la vez. Matemáticas, lectura y ciencias. En 2009 tenemos una evaluación que seguramente se ha hecho en 2008 y se publica en 2009, en 2012 y en 2015, Ah, ok. efectivamente. No. La única excepción es que en 2018, luego lo presentaré en el tercer trabajo, hubo algún problema en España con el examen de PISA en lectura. Entonces esos datos no los publicó PISA. Perdón, para sumar a la respuesta, porque creo que en esa línea va la pregunta también de Paola, es que PISA selecciona una asignatura en la que profundiza cada oleada. Entonces, lo que sucedió es que en el año, por ejemplo, 2018, la penúltima, la asignatura en la que profundizó fue lectura, pero sí el levantamiento de información es sobre las tres siempre, profundizando en una. Entonces, claro, es muy rico. Ojalá analizar esa asignatura en esa oleada, porque vas a tener preguntas muy específicas. ¿Para qué se usa la tecnología en ciencias? Por ejemplo, si es el año de ciencias, que por cierto es la oleada del 2022. Entonces, si nos interesa ciencias y tecnología, la oleada del 2022 es aún mejor por esa profundidad.
No, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta es un poco, a ver si se hizo alguna revisión de la correlación entre libros por hogar y el nivel de educación de los padres, porque me parece que puede haber ahí algún conflicto. Puede ser, ¿no? Y lo otro, que en los motivos negativos y positivos, no sé si encontraron alguna bibliografía o algo, pero tal vez en los positivos podríamos pensar en que pueden haber como dinámicas o interacciones de aprendizaje que no se dan sin tecnología. Y como negativa el tema de que en las evaluaciones, sobre todo cuando son virtuales, ¿verdad? Ahora tenemos posibles ayudantes de inteligencia artificial y no sé si eso también se valoró o se encontró por ahí. Eso. Muchas gracias, ¿no? Comentarios muy interesantes también. Sobre la correlación, es cierto que están muy correlacionados. El número de libros en el hogar y el nivel educativo de la familia. En estudios en PISA se suelen meter las dos. Y curiosamente la que mejor explica es el número de libros en el hogar. Es la que en PISA se ha encontrado ya desde los primeros trabajos que he investigado en PISA, que es clave para explicar los recursos, los resultados educativos, ¿no? Porque bueno, mide mejor ese background sociocultural del hogar, incluso que el nivel educativo de padre o madre, ¿no? Porque hay hogares donde hay mucha cultura y donde hay mucho, pero por lo que sea, pues no hubo esos estudios, ¿eh? Los padres no tuvieron esos estudios, pero hay cultura, ¿no? Y eso se ve, lo captura curiosamente muy bien el número de libros que existen en el hogar. Y al revés, puede haber padres que hayan estudiado, pero luego en ese hogar no hay ese background, ¿eh? Pues se encuentra que metiendo estas dos variables a la vez, que se suele hacer en PISA, la de los libros es la que mejor funciona. Y luego, yo creo que es muy importante el otro comentario para reforzar el tema de los factores a favor y en contra de por qué las tecnologías pueden ayudar o no. Y ahí he de reconocer que es una revisión de la literatura que hicimos para este trabajo de 2020 y esto ha volado, ¿no? Esto ha cambiado tanto. Con el COVID mismamente, con la inteligencia artificial más recientemente, que desde luego es un motivo para futuros trabajos. Esta revisión de la literatura la tenemos que actualizar porque si el mundo está cambiando muy rápido, ya en materia de tecnología y educación no digo nada, ¿no? Como ha cambiado en 4 años, pero son 4 años, bueno, pues muy... Sí, sí. O sea que muchas gracias y así tomo nota de que esto va a las cuestiones pendientes también. Y yo creo que había otra pregunta por ahí. Sí, tiene una pregunta. Espera. Ahora sí. Ok, sí, bueno, yo llego un poco tarde, perdón, pero respecto al final de lo que estaba mencionando anteriormente, estaba el tema del uso en las escuelas, pero tenía la duda de si estamos viendo el uso de tecnologías propiamente en las escuelas. ¿Es solo las escuelas Solo o en las escuelas. general? Ok. Sí, y tenía la duda también por temas digamos, de implicación de política, porque, bueno, mi primo ahora le pidieron que lleve una tableta para cursos de ciencias y mate, porque tiene la calculadora y puede corroborar, ¿verdad? Entonces, a lo que iba es que en ese caso él tiene esa herramienta y él puede luego estudiar en su casa con ella, ¿verdad? Seguir usando la tecnología. Pero en la implementación en escuelas se puede hacer, por ejemplo, acá que están las computadoras, y uno puede verlo acá, pero cuando ya llega a su casa y no tiene también esas tecnologías, luego puede generar como una brecha. Entonces, no sé si es algo siquiera pertinente para el estudio que están haciendo o si estoy solo divagando. Sí, sí, es muy relevante. No es nuestro centro de atención porque el centro es el uso en las escuelas, pero por ejemplo hay una variable de control que es la tecnología disponible en casa, la disponible en el hogar, que nos está midiendo. Bueno, en parte está muy correlacionado con el nivel socioeconómico que hay en el hogar, pero también un poco por bueno, pues la predisposición que hay en el hogar a favorecer el acceso a las tecnologías por parte de los estudiantes. Lo metemos como variable de control. El condicionamiento socioeconómico del hogar también está como variable de control. O sea, nosotros luego ya lo que nos centramos es en el uso en las escuelas, pero a mí esto me parecería un gran tema para otra investigación. Es decir, estudiar, vale, ¿cómo impacta todo esto por nivel socioeconómico y relacionando el nivel socioeconómico con la disponibilidad que eso me da para, estoy hablando, por ejemplo, de si yo al final la docencia la articulo todo a través de la tecnología, lo hemos visto con el COVID, ¿qué acceso a Internet yo tengo luego en mi hogar?
Primero, ¿tengo acceso o no? ¿Tengo una calidad, una red buena de acceso a Internet? ¿O cuando llego a mi casa no tengo ese acceso a Internet, ¿no? Antiguamente pasaba con la electricidad. Yo recuerdo profesores trabajando en zonas rurales que dicen, claro, es que yo no puedo mandar deberes para mis estudiantes porque cuando llegan a casa no tienen luz. Eso ya yo no lo he visto, ¿no? Pero hace unas décadas en España también ocurría en zonas rurales. Ahora pasa con Internet. ¿Qué pasa si yo mando unas tareas para casa y el estudiante no tiene Internet en su casa? Y vive en una zona rural que igual tampoco puede acceder a una biblioteca pública en la que conectarse. Es un tema muy, muy relevante, yo creo. Nosotros no lo tocamos o lo resolvemos simplemente como una variable de control porque nosotros nos centramos en el uso en la escuela. Muy distinto, ¿no? Yo creo que sería otro tema, pero también de mucho interés. Sí, mira, era solo como para guiar la idea que se está dando. Entonces, digamos, la interpretación de estos resultados a la hora de si uno lo quiere ver para decir algo, sería el uso o sea, la implementación de tecnologías en instituciones. Totalmente, en el colegio, sí. Y yendo por el mismo lado, solo para terminar, sería como la idea de tecnología en general, o como laboratorios acá, o no sé, la posibilidad de, no sé, tabletas o algo así, o solo como video in y esas cosas, o sería, o sea, laboratorios. Eso también es muy relevante porque a medida que va cambiando la tecnología, también han cambiado las preguntas en PISA. Aquí, 2009, 2012 y 2015, en el trabajo que he presentado hasta ahora es uso de ordenadores para una serie de tareas, chatear, hacer trabajos en grupo, uso de ordenadores. Veréis que en 2018, y si alguien se pone a trabajar con PISA 2022, cambian ya las preguntas, que ya no solamente hablamos de ordenadores, sino que hablamos de otro tipo de herramientas. La tecnología ha evolucionado y las preguntas de PISA también. Lo cual está bien para los que empiecen a trabajar con PISA 2022, pero con los que ya llevábamos trabajando con PISA oleadas anteriores te cambia, ¿no? Te cambia las preguntas y entonces también te cambia el formato de análisis. Pero aquí sí, aquí es uso de ordenadores. Uso de ordenadores, por ahí lo teníamos. Uso de ordenadores, la frecuencia de uso de ordenadores para alguna de estas 9 actividades. PISA 2018, que voy a hablar ahora, va a ser distinto. Y PISA 2022, que estoy justo ahora empezando a trabajar, también va a ser distinto. ¿Y nos podemos devolver a donde estábamos? Sí. A la variable sobre uso de tecnología. ¿Okay? Los Sí. días, por ejemplo, estamos diciendo que empieza, hace preguntas con el uso relacionados al uso de este dispositivo, ¿verdad? Pero, bueno, ahora nos dijo que algunas de las preguntas, algunas respuestas podrían ser todos los días y la frecuencia. ¿Cómo se separa esa frecuencia de cuando es en la casa y en la institución? Porque, sí, porque yo puedo chatear, ¿verdad? Puedo hacer todo eso dentro de la institución en la computadora, pero también puedo hacerlo fuera de la institución. Eso a la hora de se separan. Sí, aquí estamos hablando, siempre es en la institución, el uso que yo hago en la institución. Pero sí que es verdad, y en el trabajo que voy a presentar ahora, que es con PISA 2018, ese uso en la institución puede ser que yo entro a la biblioteca y me pongo a chatear con un amigo, o que yo entro a la biblioteca y me pongo a consultar la página web o que yo en mi clase estoy usando ordenador para otra tarea. Con PISA 2018 sí que podemos hacer esa distinción. O que en la casa estés usando para el colegio, ¿verdad? O sea, como... Están todas. Si uso en casa, no, porque un poco, está aparte. Claro, pero digamos, tiene un poquito de error de medición porque puede ser que en la clase no lo estás utilizando para la clase y en la casa lo estás utilizando para la clase, Claro. pero solo te preguntan sobre qué estás haciendo en la casa. Claro, sí, claro, al final es lo que me responde el estudiante y el estudiante cómo interpreta esa pregunta, efectivamente, puede estar así, ¿no? Lo que intentan es eso, capturar el uso en el centro, pero bueno, ellos mismos se están dando cuenta que la tecnología está cambiando tanto que han tenido que cambiar las variables. Y lo de PISA 2022 todavía estoy entendiendo, las variables y comparando, porque hay un cambio importante, más que con 2018. Sí, PISA 2022 de repente
mide la calidad del uso de la tecnología, por ejemplo, que era algo que no existía antes. Sí, sí, no existía. El uso, por ejemplo, ya no hay una variable de uso como esta, sino que ahora te separa por tipo de uso, 3 variables distintas. Cambio importante. O sea, habrán visto que esto probablemente nos valía para 2012 o 2015, pero no para el mundo post-COVID, ¿no? De hecho, ya las revistas, cuando estás presentando trabajo sobre esto, ya te dicen, no, necesito datos post-COVID para evolucionar muy rápido esto. Claro, ya para una revista como Computers and Education, hablarles de PISA 2018, que es relativamente reciente, el tema ha evolucionado tanto que ya les suena antiguo. Entonces, bueno, a los que trabajamos en este tema, ventaja que es un tema que se ha puesto muy de moda y una vez que publicas, pues recibe muchas citas y así, pero un hándicap es que va tan rápido que lo que has hecho en la revisión de la literatura hace 4 años o las variables que manejabas hace 3 años ya no te vale. Pero bueno, un reto para seguir trabajando en ello. Bueno, pues el segundo de los trabajos que quería presentar, ya digo que os sonará el primer autor, porque está por aquí, y bueno, autor clave desde luego en ese trabajo. Y bueno, pues acompañándole hemos estado Gregorio Jiménez de Zaragoza y yo. Y es un trabajo en el cual ahora os comentaré un poco la lógica y dónde nos surge la pregunta. Digo, vale, ¿dónde estamos en la línea general? Tecnología y resultados educativos, ¿cuál es la relación? No es ni buena ni mala, sino que depende, ¿no? Y en ese depende, pues lo que nos surgía aquí, depende también del contexto del país. ¿Es lo mismo un país desarrollado que un país en desarrollo? Seguramente no. Y eso es un poco lo que nos motiva este trabajo, que ha sido publicado en la revista Socioeconomic Planning Sciences. Esto ya lo hemos contado, entonces paso por encima de ello. Y voy a motivar eso, ¿no? A motivar este concreto. ¿Por qué el nivel de desarrollo del país puede incidir en la relación entre TIC y educación? Por un lado, a lo mejor el efecto es más positivo, a lo mejor las TIC son más eficientes en países desarrollados. ¿Por qué? Porque hay mayor abundancia de inputs que pueden ayudar. Por ejemplo, más capital humano, mayores habilidades y competencias de profesores y de estudiantes, mejor software, mayores recursos físicos, pedagógicos, integración de las TIC en los currículums, o sea, una serie de factores que favorezcan que cuando metemos TIC pues funcione mejor. O al contrario, podemos pensar que el uso de TIC funcione mejor en países en desarrollo. Si nos inspiramos en el modelo de Solow, la convergencia, en un sitio que tienen muy poca tecnología, si la introducimos, pues a lo mejor vemos por ahí una mejora importante. O si nos inspiramos en la teoría de la difusión tecnológica, a lo mejor es más fácil copiar, emular al que ya lleva años experimentando en el uso de tecnología y ha tenido sus errores y sus aciertos, simplemente imitando aquello que hemos visto que a otros les ha ido bien, obtenemos un progreso rápido. Entonces, podríamos pensar que la tecnología, al contrario, sea más eficiente en los países en desarrollo. Las dos cosas pueden ser razonables y vamos a ver qué evidencia nos muestra PISA. En concreto sobre esto, ¿qué sabemos? Pues sabemos poco, porque son pocos los estudios que se han puesto a ver a qué se deben estas diferencias o qué diferencias hay entre países. Trabajos que usando PISA hayan buscado la correlación entre tecnología y resultados educativos. Hay trabajos para un solo país, España, para Turquía, o para 2 países, Turquía y China. Los hay para muchos países, 38, entre 25 y 43. Esta variabilidad es que depende de la asignatura, ¿no? Bueno, pues hay trabajos para múltiples países que sí, observan la correlación entre tecnología y resultados educativos, pero no se meten a profundizar en diferencias entre países. Simplemente toman la muestra de un conjunto de países y analizan la correlación. Por tanto, aquí en general, ¿qué tenemos? Lo que os comentaba anteriormente de correlación negativa entre uso de TIC y resultados educativos. Eso no quiere decir, hablamos de correlaciones, que hay un impacto negativo, pero sí esta correlación negativa, que puede ser porque en general tiendan a usar más las TIC los estudiantes que tienen peores condiciones o peores circunstancias. O puede ser que haya un impacto negativo. Pero aquí poco sabemos sobre las diferencias entre países. Este trabajo habla de que en los países menos desarrollados es donde más está creciendo el uso de TIC, pero
un poco lo que decía Yanira, donde hay menor stock, donde hay menor nivel. Y dice en la misma línea también, ¿no? Lo importante es el stock, no lo que está creciendo el uso de TIC, sino el nivel que ya hay. Y en ese sentido el stock es mayor en los países desarrollados, con lo cual eso es un poquitín lo que dice. Ya es una primera pista. Nos dice Pezco. Pezco es un trabajo que lo analiza también la correlación para una muestra amplia de países y ahí sí se mete a desagregar país por país cuál es la correlación. No nos explica por qué, pero nos dice, en la mayor parte de países vemos esta correlación negativa, no en todos. Y en algunos es más intensa y en otros menos. No nos dice por qué. Ve esta variabilidad. Este trabajo un poco por bueno, lo que analiza y lo que es muy, muy interesante, relación entre uso de ordenadores y resultados educativos. Dice, depende el tipo de uso. Este es un trabajo que nos inspiró, ¿no? Algunos usos, correlación positiva, otros correlación negativa. Y un poco busca explorar un poco más allá diferencias entre países. Y es el que va un poco más allá en ver diferencias entre países. Dice, vale, ahora voy a ver esto mismo para países de la OCDE y países que no son de la OCDE. Aunque bueno, ya sabéis que en la OCDE ahora pues hay países desarrollados, países en desarrollo, pero bueno. Países que tienen un PNB per cápita por encima de la media y por debajo de la media. Un poco desagrego. Y lo que observan es que en los países que no son de la OCDE y en los países que tienen un PNB per cápita más bajo, esos resultados generales que ellos obtienen se diluyen. Entonces, bueno, no acaban de explicar por qué, pero un poco la pregunta que ellos mismos abren ¿es posible que en los países en desarrollo el uso de las TIC sea menos efectivo? Y eso es lo que explique que los resultados, tanto para bien como para mal, se diluyen. Bueno, pues esto nos inspira a decir, vale, tenemos aquí una serie de evidencias, pero no hay ningún trabajo que haya analizado expresamente una comparativa entre uso de TIC y resultados educativos, países desarrollados por un lado, países en desarrollo por otro. Y eso es lo que pretendemos hacer en este trabajo, analizar específicamente esta cuestión, no como algo tangencial, sino como el objetivo del trabajo. Nuestra hipótesis de partida es que es distinto, que efectivamente la relación, y aquí vamos a hablar siempre de correlación, ¿no? Aquí siempre va a ser, como vamos a tener una oleada de PISA, la correlación entre uso de TIC y resultados educativos va a ser distinta en países desarrollados y en países en desarrollo. Utilizamos los datos de PISA. PISA tiene un cuestionario específico sobre tecnología. En el caso anterior, en el caso de España, no nos limitaba la muestra. Aquí sí, porque no todos los países rellenan el cuestionario de tecnología. En concreto, PISA 2018 lo teníamos para 79 países, o economías, mejor dicho, porque alguno, por ejemplo, Hong Kong, más que un país es una economía. El cuestionario de TIC lo rellenan 44 países, con lo cual ahí ya se nos caen unos cuantos. Pero bueno, aún así tenemos una muestra muy amplia de 236.000 estudiantes en 10.000 colegios de educación secundaria. Nuestra variable dependiente, de nuevo, son los resultados de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. Como variables independientes a nivel de estudiante, variables de control que reflejan las características de los estudiantes. El uso de TIC, que aquí lo vamos a trabajar como una variable individual, una variable a nivel estudiante. Características de los centros educativos. Y a nivel país, esta es la novedad. Bueno, por un lado metemos el gasto en educación como variable de control y por otro lado el nivel de desarrollo. Esas dos variables que son clave, el uso de TIC y el nivel de desarrollo. El uso de TIC lo vamos a medir con una novedad de PISA 2018. Esto no lo teníamos antes, por primera vez lo ofrece PISA 2018 y es el uso de TIC durante las clases y relacionado con cada asignatura. O sea, aquí ya no es yo voy a la biblioteca y miro la página web, sino en mi clase de lengua, en mi clase de matemáticas, en mi clase de lengua extranjera, ¿qué tiempo, nada de 1 a 30 minutos, de 31 a 60, qué tiempo dedico a la semana a utilizar tecnologías? Con lo cual, bueno, pues en ese momento consideramos que es una variable que nos puede dar un extra de ser más aproximada para medir el uso de las TIC específico en las asignaturas. Ya digo que es una variable que calculamos, que utilizamos a nivel estudiante y que la OCDE, pues de forma similar a lo que explicaba antes, lo que trabaja es con un índice estandarizado. Coge toda esta información y la estandariza en un índice, el valor medio de la OCDE sería igual a 0. Pues lo interpretamos igual, con la diferencia de que ahora solo trabajamos con una oleada.
porque de hecho es una variable que solo tenemos en PISA 2018. Y la otra pata, el nivel de desarrollo, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues habría dos grandes enfoques, que el nivel de desarrollo medirlo a partir de un enfoque de la renta, o el que sea un poco más crítico con la renta para medir el desarrollo, pues podríamos medirlo a partir del índice de desarrollo humano. Nuestro enfoque pragmático es, vamos a medirlo de las dos formas. Vamos a utilizar el PNB per cápita y vamos a usar el IDH. Por el PNB per cápita, las 4 categorías que diferencia el Banco Mundial, PISA, datos de cuestionario de ICT, estos 44 países, de renta baja no tenemos, es una limitación. De media baja tenemos muy pocos, entonces lo que hacemos es agregar media baja y media alta y tenemos renta media por un lado y renta alta por otro lado. IDH, pues algo parecido, de las 4 categorías, IDH bajo, medio bajo, alto y muy alto, tenemos información de los que tienen IDH alto y de los que tienen IDH muy alto, entonces desagregamos esas 2 categorías. Bueno, pues aquí tendríamos, nada, una muestra que esto pasó muy rápido, de qué variables tenemos, dependientes, características de los estudiantes, características de los centros, son las habituales de PISA, aquí con la ventaja de que PISA 2018 pues nos permite usar muchas variables, aquí ya no necesitamos que estén en las 3 oleadas, y aquí, bueno, pues tenemos los 44 países, esta es la variable de ICT que utilizamos, aquí su distribución según sean de ingreso alto o de ingreso medio, veis que la mayoría son de ingreso alto, y aquí su distribución según sean de IDH muy alto o IDH alto. Tenemos Costa Rica, por ejemplo, bueno, que sería de los que entran en renta media, media alta y en IDH alto. Lo que aquí nos interesa más, bueno, también de nuevo usamos un modelo lineal jerárquico que ya le expliqué antes, con las variables de control a nivel estudiante, a nivel escuela, el ICT class, que es nuestra variable de ICT, el nivel de desarrollo, que lo medimos en 2 estimaciones distintas, una según el PNB per cápita y en las otras estimaciones según el IDH, y lo que nos interesa en este trabajo es el efecto de interacción, la interacción entre la variable ICT y el nivel de desarrollo, para ver si hay una relación diferencial, una relación diferente en países desarrollados y en países en desarrollo. Resultados que encontramos, primero de todo, son 2 estimaciones separadas, pero son gemelas, vamos a decir. En una, el nivel de desarrollo lo medimos por el PNB per cápita, en otro por el IDH. Empiezo por la primera, por el PNB per cápita. La variable de tecnología, resultado habitual en PISA, correlación negativa con los resultados educativos. No quiere decir necesariamente impacto negativo, correlación negativa. Los estudiantes que más están usando tecnología son los que peores resultados tienen. La variable renta del país, correlación positiva. Los países de ingreso alto tienen mejores resultados educativos que los de ingreso medio. Vale, hasta aquí resultados conocidos. Y la novedad es cuando interactuamos o metemos el efecto de interacción entre las 2 cosas, nos sale para las 3 asignaturas, lectura, matemáticas y ciencias, efecto positivo y significativo. Efecto significativo quiere decir la relación entre uso de TIC y resultados educativos es distinta en países desarrollados y en desarrollo. Que sea positivo quiere decir que es más favorable en los países de renta alta a en los países de renta media. La estimación gemela, si hacemos lo mismo pero considerando el IDH, los resultados nos salen muy similares. La tecnología, correlación negativa con los resultados educativos. El IDH en los países de nivel alto, resultados educativos mejores. Y lo que más nos interesa, el efecto de interacción entre mayor nivel de desarrollo y uso de TIC, efectos positivos y significativos en las 3 asignaturas. Entonces, las conclusiones, da igual cualquiera de las 2 formas que tengamos de medir el nivel de desarrollo, el PNB per cápita o el IDH, las conclusiones es la misma. La relación entre uso de TIC, y recuerdo que hablo aquí de correlación, la relación entre uso de TIC y resultados educativos difiere entre países desarrollados y países en desarrollo, siendo más favorable en los países desarrollados. Es consistente con este trabajo que dice las TIC podrían ser menos efectivas en países en desarrollo. Factores como que se use TIC con un software de menor calidad,
un uso pedagógico que sea menos efectivo, un uso de TIC menos integrado en los currículos, competencias en TIC más débiles de profesores o de estudiantes. Bueno, esto habría que estudiarlo más en profundidad porque son resultados muy generales y con una muestra muy amplia de países. Entonces, una recomendación es, esto hay que estudiarlo, las causas que hay detrás hay que estudiarlos en más profundidad, pero una recomendación ya de precaución. Cuidado con replicar automáticamente lo que funciona en un país desarrollado en un país en desarrollo, sin más análisis detrás. Y aquí, esta frase, el contexto sí importa, la relaciono con un experimento que hacen Banerjee y otros autores en la India. Ahí encuentran que una utilización de las TIC fue muy eficaz, algo que no hubiera ocurrido en otro contexto. ¿Por qué? Porque era uso de TIC para estudiantes de casta muy baja. Ya sabéis que en la India, entre las castas apenas se relaciona. Entonces, un profesor que le toque un estudiante de las castas más bajas, o sea, ni habla con él, ni habla con él. Entonces, uno de los problemas del uso de las TIC es que se pierde interacción humana. Pero si ya no existía esa interacción humana, ese coste no lo tenemos. Entonces, en ese contexto, este experimento encontró que ahí funcionaban muy bien las TIC, porque no perdieron interacción humana, ya el profesor o el estudiante ni le hacía caso, le dio un ordenador, le dio un software y, oye, pues funcionó. Tuvo efectos positivos de las TIC y se ahorraron los efectos negativos. Con lo cual, el contexto sí importa, es a lo que voy. En este caso positivo, pero en otro caso, si yo una tecnología que me está funcionando muy bien en Estados Unidos la quiero replicar en un país de renta media, que a lo mejor los profesores no tienen la formación tecnológica o los estudiantes no tienen la capacitación tecnológica o no pueden comprar el mismo software de la misma calidad, pues a lo mejor no funciona. Entonces, este trabajo, un poco limitaciones y perspectiva, es decir, ¿qué nos hubiera gustado hacer y todavía no llegamos a hacer? Y perspectiva, ¿qué podemos hacer en el futuro? Limitaciones, pues una limitación muy obvia es que no hablamos de causalidad, hablamos de correlaciones. En PISA todavía no tenemos información a nivel de cada clase, información a nivel de cada profesor, nos falta poderlo integrar y eso es una limitación. En PISA 2018 no tenemos información sobre calidad de uso de las TIC, pero en PISA 2022 sí. Entonces eso va a ser algo que vamos a poder estudiar con PISA 2022. Y luego una limitación muy obvia, estamos hablando de países pues del club de ricos. No estamos teniendo, hablamos de renta media alta y renta alta y estamos comparando entre ellos. Pero, por ejemplo, no sabemos nada sobre África, no sabemos nada sobre los países más pobres de Asia. Los países de renta baja, de IDH más bajo, no están directamente en PISA. Con lo cual, esto es una limitación. ¿Qué más podemos hacer? Estudios experimentales y cuasi experimentales, donde podamos identificar impactos causales en distintos contextos. Sería interesante poderlo hacer. O trabajar con conseguir que las encuestas internacionales tengan más información. El caso de la calidad de la ICT sería otro elemento a tener en cuenta. Bueno, voy a pasar muy rápido para no aburrirles por el tercer trabajo, porque además es un trabajo en elaboración, pero en este tercer trabajo vamos a estudiar las diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales. Presento simplemente los resultados, bueno, la motivación y los resultados preliminares. ¿Qué nos motiva a hacer este trabajo? Las TIC también pueden funcionar mejor o peor en zonas rurales que en zonas urbanas. ¿Por qué pueden funcionar mejor en zonas urbanas? En las zonas rurales hay menos recursos materiales, menos recursos humanos, menos infraestructuras y eso puede obstaculizar un uso efectivo de las TIC. En zonas rurales, en promedio, los estudiantes y sus familias tienen un menor estatus socioeconómico y eso también puede condicionar el uso que den de las TIC. Entonces, esto es la parte de decir, esto va a funcionar peor en zonas rurales. Al otro lado de la moneda, en zonas rurales, el tamaño de las clases, al menos en España, es inferior, con lo cual, si yo tengo un grupo más pequeño, pues eso me puede favorecer probar o experimentar. Y un factor que luego descubrimos que es fundamental, en zonas rurales hay más concienciación por el uso de las TIC. Los profesores están más concienciados que las TIC pueden ser una herramienta interesante, más motivados incluso, hay trabajos que lo detectan. Estoy más lejos si vivo en una zona rural. Si estoy en San José, pues seguramente puedo ir a un museo de ciencias naturales y allí enseñar al estudiante cómo es un dinosaurio. Si estoy en una zona rural de Costa Rica, seguramente no lo hago nunca o a lo mejor lo he hecho una vez. Entonces estoy más lejos
y las TIC me pueden ayudar a paliar esa distancia. Eso también ocurre en España. Es un trabajo centrado en España. Bueno, la variable dependiente, de nuevo, resultados educativos. Las variables independientes aquí consideramos dos. Una es que haya o no TIC en el centro y otra es que se usen o no las TIC en el centro. Son dos elementos distintos y esto es clave en el trabajo. No es lo mismo que existan TIC que se usen las TIC. ¿Por qué pregunta PISA? Si hay TIC o no, pues te preguntan al estudiante, ¿tienes ordenador en el centro? ¿Tienes un portátil? ¿Tienes una tablet? Aquí ya en 2018 veis que preguntan nuevas tecnologías, ¿no? Un lápiz USB, un lector de libros electrónicos, o sea, si está o no está, ¿no? Si hay disponibilidad o no. Y la otra pregunta es sobre el uso. ¿Lo usas o no? Cada tarea o cada tipo de uso. Bueno. Tamaño de la comunidad. También esta es una cuestión delicada cuando uno trabaja con urbano o rural, porque ¿qué es urbano o rural? Seguramente en España y en Costa Rica urbano o rural son cosas distintas. Por eso nosotros decimos, vamos a trabajar solo para España. No nos queremos meter en comparar algo que no es comparable entre países. Fijaos la pregunta que hace PISA, dice, le pregunta al director aquí, al director del centro. ¿Cómo dirías que es la comunidad en la que se localiza el centro? Village, hamlet o rural area. Y le dice menos de 3.000 habitantes, o sea, te da una referencia poblacional de la comunidad, pero claro, esto es sujeto a interpretación que dé el director. Una variable también que tiene dificultades de medición. Un small town, que sería entre 3.000 y 15.000 habitantes. Un town, que sería entre 15 y 100.000. Una city, que sería entre 100 y 1 millón. O una large city, que sería más de 1 millón de habitantes. Nosotros nos vamos a centrar en este grupo. El village, que serían centros localizados en comunidades de menos de 3.000 habitantes. Un poco para no meternos en esto de decir qué es rural, qué es urbano, usamos la definición de PISA y usamos esta categoría que es donde nos vamos a hacer. Variables de control a nivel estudiante y a nivel centro. Y nuestra hipótesis es, la relación entre uso de TIC y resultados educativos va a diferir entre zonas urbanas y rurales. Pero vamos a ver esta pregunta para dos cosas distintas. Uno, la disponibilidad de TIC y otra, el uso de TIC. O sea, el que haya o no tecnología y el que se use o no la tecnología. Un modelo multinivel, lo paso rápido. Sí que la evidencia, el análisis descriptivo me interesa mucho porque sí. Sí, no, era con lo del village, usan lo que dice PISA, digamos, que es la percepción del director. Eso es. Sí. Pero, ¿y tienen identificado dónde está cada centro en el PISA? ¿O no hay forma de como hacerlo uno manual, decir, aquí sí habían 3.000 personas? No. No lo podemos tener geolocalizado. En algún trabajo, los gobiernos nacionales proporcionan los datos de PISA geolocalizados, pero en este caso no sabemos cuál es el centro. Sabemos, en este caso, lo que nos dice el director sobre cuál es su percepción del tipo de comunidad donde se localiza, pero eso tiene sus limitaciones. Evidencia que tenemos, muy rápido, pero sí es interesante. Resultados. Son peores en centros rurales, un poco peores, tampoco un desastre, pero algo peores. Esto nos llamará la atención. En centros rurales hay más disponibilidad de tecnología, más disponibilidad. Seguramente los gobiernos han hecho más esfuerzo por dotar a esos centros de tecnología, pero paradoja, se usa menos la tecnología. Hay más tecnología, pero se usa menos en los centros rurales. ¿Alguna evidencia de por qué hay más tecnología, pero se usa menos? La velocidad de la banda ancha es peor, la conectividad es peor. Hay menos técnicos de informática, es decir, si falla la tecnología y no tengo un técnico de informática, pues igual eso se queda ahí una semana o un mes sin utilizar. Pero en cambio, elementos que juegan a favor de zonas rurales, esto va a ser importante para los resultados, aunque ya digo que es preliminar lo que estamos haciendo aquí. En zonas rurales vemos que hay más habilidades técnicas y pedagógicas del docente, más disponibilidad de programas para usar TIC, más discusiones regulares entre el profesorado sobre cómo usar las TIC, más tiempo que los profesores dedican a pensar cómo usar las TIC. O sea, hay más motivación por el uso de las TIC. Entonces aquí la explicación que a mí se me ocurría es, bueno, estoy en una zona rural, estoy más lejos de todo y pienso en las TIC como elemento para paliar la distancia. Gregorio, nuestro coautor, nos sugería su experiencia de Aragón, que Aragón también es muy distinto entre la capital, la ciudad y las zonas rurales. Bueno, es que en las zonas rurales también va el profesorado más joven. Entonces, por una cuestión generacional, es un profesorado más habituado a usar las TIC, más. Entonces puede ser que haya un joven de 30 años que dice, oye, yo
estoy habituado a las TIC y voy a usarlas. En cambio, en la ciudad, pues ya está la persona que tiene más currículum, más solera, que tiene su plaza, y dice, mira, yo ya no me voy a complicar, ¿no? Tengo 60 años y ya llevo toda la vida dando clases así, no me pidáis ahora. Entonces, bueno, pues esto puede ser otro factor, ¿eh? La distancia y cómo yo me lo planteo y la juventud del profesor. Bueno, muy rápidamente a explicar los resultados que tenemos. La disponibilidad de TIC, bueno, voy aquí a la interacción, ¿no? Que es lo que nos interesa, la interacción entre centro rural y, en este caso, disponibilidad de TIC. En cuanto metemos las variables de control, no es significativa. O sea, el hecho de que haya más o menos TIC no muestra una diferencia en los resultados educativos. Pero sí el uso de tecnología. El uso de tecnología tiene un efecto significativo y positivo. ¿Qué quiere decir? La relación entre uso de TIC y resultados educativos, de nuevo es correlacional esto, la relación entre uso de TIC y resultados educativos es distinta en zonas urbanas y rurales. Y es más favorable en zonas rurales. ¿Por qué? Bueno, una implicación es que las TIC pueden ser una herramienta que favorezca la igualdad de oportunidades, reducir las distancias. Zonas rurales que están muy alejadas geográficamente de los recursos, de museos, del propio la vivienda del estudiante, del centro educativo. Pensad que en España puede haber zonas rurales de montaña donde nieva y hay semanas que no se puede dar clase porque la carretera está cortada porque ha nevado. Por ahí usar las TIC puede esa semana ofrecer un recurso educativo. La motivación de los profesores puede ser un factor clave. Esa juventud de los profesores en zonas rurales puede ser un factor que esté potenciando un mejor uso de las TIC. Entonces, bueno, esto es preliminar todavía, ¿no? Además, otra cosa que hemos descubierto es que acaba de salir PISA 2022. Esto está hecho con PISA 2018. Vamos a tener que trabajar con PISA 2022. Vamos a tener, porque es que en 4 años ha cambiado todo esto mucho, ¿no? Entonces, estamos ahora en ello. Entonces, es un poco preliminar, tiene sus limitaciones, pero, bueno, pues un poco lo que vemos es que el factor urbano-rural también puede ser un factor importante. No la disponibilidad, porque tener un ordenador en el centro, si no se usa, pero sí el uso puede estar marcando una diferencia. Ya digo, necesitaremos en algún momento estudios de impacto, experimentales, cuasi experimentales, trabajar con PISA en 2022, que ya lo estamos haciendo. Y bueno, es una línea que queda por explorar junto con otras, ¿no? Muchísimas gracias. Pues si hay alguna pregunta adicional. Tengo más comentario que pregunta porque yo llevé un curso de la Universidad de Zurich en línea y en la primera clase, y ahora lo estaba buscando en la diapositiva, pero no la encontré, pero en el syllabus, la profe, bueno, Dina Pomeranz, mencionaba, bueno, no, prohibía estrictamente el uso de laptops en la clase. Y ella lo fundamentaba, en esta diapositiva presentaba un estudio que mostraba que había un spillover negativo, de que alguien esté usando el laptop y sus compañeros no. Entonces mejoraba el rendimiento de la persona que usa laptop, tabletas, pero las otras personas empeoraban su rendimiento. No sé si era por un tema de que se distraían porque ya la compu o algo así, pero estaban en la línea de este tema del uso y del uso individual, que también es salirse un poco del tema porque esto era más de los centros, ¿verdad? Pero sí, no, me parecía curioso porque ella estrictamente la primera clase fue, aquí no se usan computadoras, sacó un estudio y lo fundamentó, digamos. Entonces sí, me da curiosidad también por este último caso, que es del uso. Y si alguien está usando y el otro no lo puede usar, incluso esto mismo en una zona rural, se le dañó la compu al otro y solo unos pueden usar computadoras, tal vez se le puedan unir o tal vez no, y eso va a tener algún spillover sobre el resto de los estudiantes. Pues, sí, no, muy interesante. Yo la verdad que en mi parte investigadora no lo tengo estudiado y no conocía esta evidencia, pero en mi parte como docente uno sí que puede temer el crear dos velocidades en un grupo, ¿no? Un poco esto, decir, oye, pues vamos a trabajar con el ordenador portátil. Me ha pasado en alguna clase. ¿Y qué pasa si yo no tengo ordenador portátil? Mañana traed vuestro ordenador portátil, que vamos a hacer una práctica aquí en la clase. Te vienen 20 con un portátil y otros 20 sin portátil, que puede ser porque se les olvidó o puede ser porque el estudiante no tiene un ordenador portátil. Nosotros ahí tenemos un servicio de préstamo de portátil en la biblioteca. Entonces el estudiante va y pide el ordenador portátil. Así lo palié este año, me recuerdo que hicimos una práctica así, se lo dije, traer portátil y el que no tenga, que vaya a pedirlo aquí, se lo dejan.
Pero la preocupación puede ser un poco esto, claro, creo dos velocidades y ahí no sé cuál es el mecanismo explicatorio, ¿no? Si puede ser el acceso a la información o también un efecto de frustración del estudiante que se ve excluido, ¿no? Al final yo... Como profe, te enfocas en los que van más rápido y te olvidas de los otros. Claro, claro. Sí, puede ser, digo, mañana traigan ustedes su ordenador portátil, ¿no? Te lo traen 20 y 10 no. Y ya interpreto, bueno, estos 10 es que no me han hecho ni caso. Pues quedaros ahí en un rincón. Y claro, igual de los 10 hay 7 que no me han hecho ni caso, que se les ha olvidado, pero hay 3 que realmente es que no tengo. No te lo voy a decir en público porque me da vergüenza, pero es que no lo tengo. Y les metes ya en el grupo de los que... Sí, intuitivamente os lo cuento un poco como docente, pero bueno, seguramente si lo analizamos como investigadores, existen efectos de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que es un... muy Hay bien. una mano levantada. Dale paso. No, es que creo que quiere hablar porque tiene la mano levantada. Bueno, se puede. Dígale que adelante. Adelante. Muy buenas tardes. La pregunta es si se estandariza el uso por el stock. Entendí que había menos cantidad que hay muy buena disponibilidad de computadores, ordenadores, en general tecnología, pero que podría estar fallando más. Entonces, ¿cómo es que el uso en las zonas rurales donde el stock, lo que pasa es que puede ser que me confundieran, no recuerdo si el stock era mayor o menor, si es un uso por unidad de tecnología, si es más intensivo, si hay alguna estandarización por la cantidad, por la disponibilidad de tecnología en las zonas rurales, para compararla con las urbanas? Ajá, muchas gracias. Estoy apuntando una idea que me inspira este comentario, que me parece muy interesante. Efectivamente, primero, la diferenciación entre disponibilidad y uso. Lo que vemos por repasar un poco la evidencia del descriptivo es que en las zonas rurales hay más disponibilidad, pero menos uso. Y hablamos de stock, pero lo que me inspiraba este comentario es, claro, puede ser un stock de material anticuado. Sí, puede haber un stock allí, sí, bueno, hay ordenadores, pero no los usamos porque es que no tienen ni conexión a Internet. Imaginaros, ¿no? O están, que eso nos pasa incluso en la universidad. Hay una sala que han puesto allí de ordenadores. El otro día llevé a un visitante allí y el ordenador ese tardaba media hora en arrancar. Entonces le digo, no, ya no vengas aquí. Claro, a veces pasa, ¿no? Entonces, claro, disponibilidad, estamos midiendo la disponibilidad y uso estamos mirando que, claro, está muy bien, porque yo lo entendía como que se quiera usar. Pero hay otro elemento, que es que se pueda usar o que sea eficiente ese uso. A lo mejor el ordenador lo tenemos, pero no tiene un uso eficiente porque es muy lento, porque no está bien conectado, porque no tiene el software. Entonces esto me da una idea muy buena porque efectivamente hablamos de stock en respuesta a la pregunta, pero claro, disponibilidad y uso es muy distinto y otro elemento es eso, la calidad. Otra de las cosas que vemos, ya con PISA 2022 lo estamos empezando a estudiar, es que en las zonas rurales, aunque haya más disponibilidad, la calidad es peor. La calidad es peor. Igual se han llevado ahí ordenadores para que el político diga qué magnífico que he dotado a las escuelas rurales de ordenador, pero son unos ordenadores que de segunda mano, vamos a decir. Gracias por el comentario. Gracias, Andrea. Creo que estamos listos. Muchísimas gracias, Marco, súper interesante y un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación, los comentarios. De verdad que muy enriquecedor.